Aquí con mi queridísimo Francisco Martín Moreno. Mucha gente me preguntaba del por qué tus ausencias. Le digo que un hombre entregado a la escritura en muchas ocasiones se apasiona con el cierre de un libro y está constante en ello, pero cuando tiene una oportunidad, Francisco siempre con nosotros. Te agradezco como siempre estar aquí. No, Pedro, encantado. Bueno, lo que quería, Pedro, en este breve espacio que tú tan gentilmente me obsequias, ¿no? Es hablar de este resurgimiento del porfirismo, esta nostalgia por la dictadura, por la tiranía y por la mano dura. La mano. Entonces, yo te diría que lo primero que yo quisiera mencionar el día de hoy es que Porfirio Díaz es el ejemplo, Pedro, de lo que no debemos hacer. A ver, déjame apresurarme a aclararlo, ¿no? Número uno, Porfirio Díaz llega al poder por medio de un golpe de Estado. Sí, señor. Yo creo que esto no se debe perder de vista. ¿Qué es lo que él hace? Fíjate, él va en las 4 elecciones presidenciales, en 4 fracasa. Es obviamente contra Benito Juárez, contra Sebastián Lerdo de Tejada, fracasa. Después quiere ser gobernador en el Estado de México, fracasa. Quiere ser gobernador en el Estado de Morelos, fracasa. Quiere ser luego presidente de la Corte, fracasa. ¿Qué opción le queda? La violencia. Entonces él lo que hace es, en una hacienda que le regala el gobierno de Oaxaca por sus servicios prestados a la República durante los años de la Restauración, ¿qué es lo que él hace ahí? Trama todo un plan para derrocar al gobierno de Benito Juárez. Se llama el Plan de la Noria. Fracasa en el Plan de la Noria, también fracasa en el Plan de la Noria, en 1871. En 1876 arma el Plan de Tuxtepec. ¿Cuál es la bandera del Plan de Tuxtepec? La no reelección. Porfirio Díaz estaba harto de la reelección. Gana en el Plan de Tuxtepec, derroca al gobierno constitucional del presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, con toda congruencia priista, ¿verdad?, se reelige del año 1876 hasta el año de 1910. ¿Bien? Claro, si tú quieres, con el paréntesis del gobierno de su compadre Manuel González, que fue un cuatrienio, pero se queda ahí. Él llega al poder por medio de las armas y se va del poder por medio de las armas. Persigue a los periodistas. Acuérdate cuando en el año de 71... La paz de los sepulcros. La paz de los sepulcros. Y además las cárceles como la cárcel de San Juan de Ulúa o la cárcel de Belén estaban llenas de opositores de él. Imagínate lo que es, Pedro. Yo hace poco estuve en Veracruz y entré a una de las tinajas. Entonces metían ahí, por ejemplo, donde cabían 20 personas, metían 60 y cerraban la puerta. Obviamente sin ninguna instalación sanitaria. Ya te podrías imaginar lo que sería eso en 10 días. Bueno, en 10 días, en 5. Entonces, claro, la gente se moría. Eran los opositores. Pero acuérdate cuando esos lerdistas en el año 81 resuelven volver a México para intentar acabar con el gobierno de Porfirio Díaz, y es cuando él manda aquel telegrama famoso que dice, mátalos en caliente. Entonces, ¿cómo mátalos en caliente? Eso es exactamente lo que no queremos en el país. En el país no queremos a un golpista. Entonces, claro, tú puedes decir, bueno, no tuvo nada favorable. Sí, yo te diría, la construcción de casi 20,000 kilómetros de vías férreas, haber comunicado este país, fue una hazaña pues maravillosa, faraónica, te diría yo. Sí. Que también hubo crecimiento económico, sí hubo crecimiento económico, pero fundamentalmente, Pedro... No, si en 30 años no lo hay. Bueno, pues yo digo, pero esa evolución económica la inicia Juárez en la restauración de la República y la continúa Lerdo, y también la continúa él, o sea, no es un mérito, caray. Pero además, cuando se va a Pedro, el 85% de la población de la nación era analfabeta, 85%. Fíjate, ¿qué diferencia hay con Álvaro Obregón y con Vasconcelos? Que Vasconcelos y Obregón construyen 1,000 escuelas diarias, que también 1,000 escuelas diarias construye calles. ¿Cuántas construyó Porfirio Díaz? Es decir, 85% de la gente no sabe ni leer ni escribir. Acuérdate también de los rurales, famosos rurales de Díaz, que cuando se escapaba uno de los esclavos de las haciendas enequeneras, por ejemplo, bueno, lo atrapaban los rurales y se lo llevaban preso y recibían a las haciendas, donde había una esclavitud realmente espantosa, con la cual Porfirio estaba de acuerdo, porque decía que era un organismo, era una institución barata para provocar la expansión económica de México. Imagínate nada más, son los conceptos de los esclavistas del sur de Estados Unidos antes de la Guerra de Secesión. Entonces, por donde lo veas, Pedro, es el ejemplo de lo que no debemos hacer.
¿qué te voy a decir? Él abjura a la Constitución de 1857, cuando su mujer se está muriendo, Delfina, y a cambio de que de que se pudieran casar ante el arzobispo Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, él le dice, el arzobispo le dice: Porfirio, no te puedo casar con Delfina, porque estás excomulgado. El Papa Pío IX te excomulgó por haber jurado la Constitución del 57. Imagínate nada más. Entonces, bueno, renuncio a la aplicación de la Constitución, pero por favor quiero casarme con esta mujer para que no se vaya al infierno. Y renuncia. El texto está por escrito, el texto de su renuncia, porque nadie le iba a creer al arzobispo. Entonces, claro, también abjura la Constitución. A ver, pero ¿de qué sirvió la guerra de reforma? Le dio marcha atrás a todos los postulados reformistas de los padres de la patria, que eran Melchor Ocampo, que eran Benito Juárez, que eran Nigromante, que era, bueno, ¿qué te voy a decir? Guillermo Prieto, todos ellos, toda esta generación le dio al traste en los 30 años de la dictadura. Por eso Ralph Roeder dice que Porfirio Díaz es el gran enterrador del liberalismo mexicano del siglo XIX. Él entierra el liberalismo, Pedro. Entonces, ¿cómo es posible que haya gente que tenga nostalgia por la dictadura? Y nostalgia por la mano dura. Necesitamos mano dura. Y la mano dura, Pedro, la tuvimos con Porfirio Díaz y acabamos una revolución. Mano dura la tuvimos con el Chacal, con Victoriano Huerta. Y miren que acabó en otra revolución. Mano dura la tuvimos con Obregón. Yo creo que lo que hace falta en nuestro país no es mano dura. Lo que hace falta es que apliquemos la ley. Punto. Lo que hace falta es que tengamos un Estado de Derecho, no mano dura. La mano dura ya la vimos con Fidel Castro, ya la vimos con Stalin, ya la vimos con Hitler, ya la vimos con Mao, ¿no? Como con Pol Pot. Yo creo que no es mano dura. Esa es una expresión desasiada, yo te diría carente de civilidad. Lo que hace falta es un Estado de Derecho. Y por ello yo me niego rotundamente a que repatrien los restos del tirano. Como se llegó y se ha venido analizando, no hoy, sino en muchas otras ocasiones, en fechas marcadas, cuando de repente nos acordamos del tema de que Porfirio Díaz yace en un cementerio en París, del que muchos nostálgicos, yo no sé de qué nostalgia, tratan de hacer sentir que es un prócer que tendría que ser honrado en nuestro país. Bueno, ve nada más los desfalcos, Pedro, de los famosos científicos. Ve el dinero que logró hacer Limantur. Ve a un Porfirito chiquito, ¿no? El hijo de Porfirio, que era director de la compañía petrolera El Águila. La corrupción era enorme. Bueno, ve lo que pasó con los indios yaquis y con los mayos, con tal de quitarle Porfirio Díaz sus territorios a estos indios. Bueno, los mataron. Acuérdate cómo dicen en El espejo enterrado Carlos Fuentes, cuando estos líderes yaquis y mayos los subieron en un barco, los amarraron y los tiraron a la mitad del Océano Pacífico para que se murieran. Y los que no corrieron esa suerte, los trajeron a Yucatán, los trajeron desde Sinaloa y todo ello, los trajeron a Yucatán y se murieron pues a los 3-4 meses. No. Que perpetuando con esto una serie de malas prácticas de la vida política en México que se quedaron acendradas y arraigadas. Claro, eso es. Bueno, ve por ejemplo cómo logró la consolidación de su poder Porfirio Díaz a través de los confesionarios. Sí. En los confesionarios los curas recibían información de que una mujer se confesaba y dice, es que mi marido, o es que mi hijo, o es que mi hermano, o es que mi tío, pues no está de acuerdo con el tirano. Bueno, no decían tirano, con Porfirio Díaz, y al día siguiente era la operación Pinza, se lo llevaban y no volvían a saber de él. Los confesionarios fueron los aliados incondicionales del tirano. Entonces, yo creo, Pedro, que por eso no debemos traerlo de regreso. Es un símbolo aciago. ¿Que hizo cosas buenas? Pues sí, yo creo que también hizo cosas buenas, pero yo te diría que la gran mayoría no debemos olvidarlo. ¿Por qué? Porque es un golpista, Pedro, y condujo a una revolución, dejó al país en un baño de sangre, con miseria en el campo, con analfabetismo por todos lados. Que sí hubo un crecimiento económico, inclusive en algún momento superior al de los Estados Unidos, sí. Habría que ver también que estas materias primas que nosotros vendíamos, qué beneficio les quedó a los mexicanos con empresas que tenían hasta el 95% de capital extranjero. Por supuesto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué la nostalgia? Me niego, Pedro, me niego. Y hay muchos colegas míos, escritores, que están a favor de la repatriación de los restos, y yo creo que habría que dejarlo en Montparnasse. Ahí está bien. No digo que descanse en paz, No. nada más dejarlo ahí. ¿Sí? ¿No? Ya, que descanse como pueda. Que descanse como pueda. ¿Cuál es tu referente para que se pongan en comunicación? Les encanta ponerse en comunicación contigo. Sí, es @F. Martín Moreno. F. Martín Moreno, ahí está
en el Twitter. Diana Westrop, soy su fan. Don Francisco Martín Moreno, un hombre inteligente, lleno de pasión. Me encanta, dice Diana. Jorge Marín, qué gusto escucharlo, todo un señor inteligente. Carlos Hernández, Pedro, qué delicia escuchar a tu compa, ya somos compas, Francisco Martín Moreno. Juan Gabriel González, bien por don Francisco, muy buen programa, excelente analista. José Luis Sánchez, excelente aporte. Maestro Martín Moreno, saludos. Todos queremos a este hombre, apreciamos su conocimiento y sobre todo esta gran capacidad que tiene para transmitirlo. Ya con esta imagen nos vamos, les agradecemos como siempre el favor de su atención, nos quedamos con ustedes en On Demand, en las redes sociales y como siempre el día de mañana, Dios mediante, estaremos aquí en ferris.com.mx, en hashtag FerrisLiveTV, en nuestra aplicación para un programa más dentro de esta nueva, creciente, ancha vía digital, cada vez más observada por ustedes. Gracias, gracias Francisco. A ti, Pedro. Gracias, gracias y buenos días. Hasta mañana, que la pasen bien.